Bien, pues vamos a ver, bueno, voy a dejarme aunque sea el chat por aquí a mano por si acaso. Y empezamos. Mirad, la idea de esta charla, análisis osteopático del whiplash cráneo-sacro, realmente va a ser una exposición con un ejemplo, con el ejemplo clásico de los accidentes más frecuentes que se dan, que son el clásico impacto antero-posterior que se suele dar en los accidentes de tráfico. Ya con respecto a esto, alguien ya me ha hecho alguna consulta que al final responderé. El hecho de utilizar este ejemplo es primero y principal porque es el más frecuente y segundo porque nos sirve de base para después poder analizar o poder intuir en vuestra consulta clínica cuando un paciente os viene contando que ha tenido otro politraumatismo, otro accidente importante, ya sea de tráfico, sea de otra índole, pues cuáles serán las disfunciones y en qué relación pueden estar con ese impacto. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que este es un ejemplo fantástico, muy válido y que sobre todo nos hace pensar en las repercusiones sobre el sistema craneosacro que van a tener los traumatismos, sobre todo los traumas más importantes, ¿no? de aceleraciones bruscas. Para esto, lo primero, vamos a hacer una pequeñita exposición, un pequeñito resumen de lo que sería la terapia craneosacra en general. Entonces, vamos a hablar de unas pequeñas generalidades muy básicas para que todos podamos coger el hilo. No sé hasta qué punto todos los que ya os habéis formado en osteopatía, pues tenéis una idea, yo creo que interesante de todo esto, pero seguramente habrá quien todavía no conozca bien las implicaciones de este sistema, el sistema cráneo-sacro. El sistema cráneo-sacro, en principio, se denomina así precisamente por la implicación tan importante y la reciprocidad que hay entre la esfera craneal y la esfera sacra. Y para ver esto, pues bueno, vamos a ir analizando poquito a poco. Mirad, lo primero, las conexiones entre cráneo y sacro, que son las dos esferas que nombran a este sistema. Por una parte, podríamos decir que la más importante, el elemento diferenciador, el elemento más importante a nivel cráneo-sacro será la dura madre espinal. La dura madre que se ancla de manera firme al agujero occipital y a S2 en el sacro, nos va a dar una conexión firme de estas dos esferas, que es lo que va a provocar que todo lo que suceda a nivel del cráneo vaya a tener una repercusión en el sacro y viceversa, que todo lo que suceda en el sacro pueda tener una repercusión en el cráneo. Además de esto, tenemos otras conexiones, como son las fascias, de toda la musculatura de la espalda, todo lo que son las conexiones fasciales, sobre todo la fascia profunda a nivel de la musculatura de la columna, que nos va a conectar también y que nos va a generar una situación de reciprocidad entre lo que sucede a nivel superior y a nivel inferior. Después tenemos también los ligamentos, ligamento longitudinal posterior y el longitudinal anterior, que también nos van a conectar desde el occipucio hasta el sacro. Sabéis que tenemos otros elementos ligamentarios que van por segmentos y, sin embargo, estos tienen una continuidad a lo largo de toda la columna, por la cara anterior, el longitudinal anterior, por la cara anterior de las vértebras y por la cara posterior de las vértebras, por delante de lo que sería el canal medular, el longitudinal posterior. Y luego la fascia prevertebral, es otro elemento importante desde ese tubérculo faríngeo y las suturas, la sutura occipito-mastoidea, que veremos también que es un elemento importantísimo y que tiene una gran repercusión en lo que vaya a suceder en los pacientes que han tenido un traumatismo severo, y a través, como dice ahí, de las vértebras a nivel anterior y hasta el sacro. Tenemos una continuidad, toda la fascia prevertebral, con sus diferentes planos, pero sobre todo la fascia profunda, esa fascia prevertebral que nos va a conectar todos los elementos desde el cráneo hasta el sacro. Después, otras partes anatómicas importantes en este sistema. Por una parte, las meninges, o lo que llamamos también las membranas de tensión recíproca. ¿Vale? Llamamos membranas de tensión recíproca por esta idea que os he comentado antes, por esa situación de reciprocidad entre lo que sucede
si el cráneo va a una situación de expansión, que llamamos de expansión o de flexión, necesariamente el sacro tiene que ir también por esta reciprocidad y viceversa. Si es una situación de extensión, pues lo que suceda es si va a extensión el sacro, el cráneo también y viceversa. Después, otras partes anatómicas relacionadas con el sistema cráneo-sacro, las estructuras óseas, donde se insertan las meninges. Luego veremos un pequeño esquemita donde se van a insertar estas meninges, principalmente la dura madre. Todo el tejido conectivo que me relaciona a estas meninges. El tejido conectivo es ese tejido conjuntivo que forma parte de esas meninges y que luego da continuidad total a todo el conjunto de las fascias, del sistema fascial. El líquido cefalorraquídeo, que además hablaremos de que el líquido cefalorraquídeo es el elemento modificador de este sistema cráneo-sacro, de una importancia máxima, porque va a ser el elemento que va a favorecer esa fluctuación constante que somos capaces de percibir y a partir de la cual podremos determinar que tenemos una situación de alteración o que al contrario, que tenemos una fluctuación totalmente correcta y que hay una libertad de movimiento y de expansión de nuestro sistema cráneo-sacro. Bien, y por supuesto, si tenemos que relacionar el líquido cefalorraquídeo, todas las estructuras relacionadas con producción, reabsorción y contención de ese líquido cefalorraquídeo. Estoy hablando de los plexos coroideos, los ventrículos, vellosidades subaracnoideas en cuanto a la reabsorción y la propia aracnoides. La propia aracnoides, y entre la aracnoides y la pía madre, que circulará ese líquido cefalorraquídeo. Vuelvo a repetir, la producción, plexos coroideos, donde se va a producir constantemente ese líquido cefalorraquídeo, vellosidades subaracnoideas, donde se va a reabsorber constantemente, y la propia aracnoides o tapiz entre aracnoides y pía madre, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Bien, si hablamos del líquido cefalorraquídeo, hablaremos del ritmo cráneo-sacro. El ritmo cráneo-sacro, que es el ritmo de fluctuación precisamente de esa producción y absorción de líquido cefalorraquídeo, se va a transmitir a través de todas las conexiones fasciales por las que lo que conocemos como cadenas musculares. Cadenas musculares o cadenas miofasciales. El ritmo cráneo-sacro se transmite a través de todas estas estructuras miofasciales, empezando por estas membranas de tensión recíproca y a partir de ahí se va a trasladar por esa conexión que hay con todo el sistema fascial a todas las estructuras del cuerpo. De tal manera que podemos decir que nosotros somos capaces de percibir ese ritmo cráneo-sacro en cualquier parte del cuerpo. Si bien es correcto también la idea de plantearnos que donde se percibe más claramente es en el cráneo, con total diferencia. Tal vez la esfera, la zona donde secundariamente también se percibe de manera clara es en el sacro, y en el resto de estructuras del cuerpo, y en la medida en que nos vamos alejando de esta zona central donde están estas membranas de tensión recíproca, pues nos resultará más complicado. Esta percepción será un poquito más costosa, ¿vale? A tenor de esto, comentaremos un poquito después también estas ideas magníficas de capacidad de percepción que tenemos en las manos, ¿de acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta esta situación de importancia del líquido cefalorraquídeo y de todas las demás estructuras que me conectan o que me enlazan este líquido cefalorraquídeo, tendremos que hablar también de con qué estaría relacionado este sistema cráneo-sacro. Entonces, a través de estas estructuras y a través, como decimos, de este tejido fascial, de este tejido conjuntivo, el hecho de que se transmita ese ritmo cráneo-sacro a través y tenga conexión con todo mi sistema fascial, hace que este sistema cráneo-sacro esté interrelacionado con
primero y principal con el sistema nervioso central, porque además sabemos que estas membranas de tensión recíproca son el paquete de envoltura y de protección de nuestro sistema central. Además, por esa conexión con las fascias, estará interrelacionado con todo nuestro sistema músculo-esquelético. Disculpad. Y a partir de ahí, y por esa cuestión también, por el hecho de que tenemos tejido conjuntivo en todo nuestro sistema vascular, etcétera, pues estará relacionado también con la fluctuación de la sangre, con la ayuda también al sistema linfático, nuestro sistema endocrino y respiratorio. Bueno, aquí tendríamos todo un mundo para hablar, simplemente comentaros que está relacionado con todos estos otros sistemas, pero creo que sería alargarse excesivamente entrar en cada uno de ellos. No obstante, cualquier cosita que queráis que comentemos, la comentamos. Bien, si hablamos del tubo dural propiamente, comentaros que esas meninges, esas membranas de tensión recíproca están formadas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Si hablamos desde lo más externo a lo más interno, la dura madre será la que tapice todo el cráneo y después se ancle firmemente al agujero magno y a partir de ahí genere el tubo dural hasta el sacro. La pía madre será la parte de las capas membranosas de esas meninges que esté en íntimo contacto con el cerebro y con las estructuras nobles, la médula, etcétera, la más interna, y la intermedia será la aracnoides, que es la que contará con ese espacio subaracnoideo para alojar al líquido cefalorraquídeo, de tal manera que se convierte todo este tubo dural en un sistema hidráulico de protección de todas estas estructuras nobles. Bien. Como os he dicho, como he comentado antes, el líquido cefalorraquídeo, estaríamos hablando de que es el elemento diferenciador de todo este sistema, y hablamos de que, por una parte, como os he dicho, está entre aracnoides y pía madre, y en cuanto a su localización en la parte interna, veremos que está localizado entre los ventrículos, conducto central espinal, acueducto de Silvio y todas las estructuras internas que van a proteger el cráneo. Aquí lo que os he puesto es un esquemita donde podemos ver esos puntos de inserción de ese tubo dural o en concreto de la dura madre. Como he dicho antes, veis que en el cráneo la dura madre lo que va a hacer es tapizar todo el cráneo. Es un sistema no solamente de protección del cerebro, sino que además le confiere una cierta firmeza y flexibilidad al mismo tiempo al propio cráneo. Es que hablamos de que el cráneo en sí mismo es como una viga compuesta, un elemento en el que entre las propias piezas del cráneo, que son los huesos, y las suturas, esto le confiere una cierta flexibilidad, y el tapiz dural le da firmeza y favorece el que tengamos una situación de consistencia y de protección ideal en este cráneo. Después de envolver y de tapizar ese cráneo, se insertará de forma importante alrededor del agujero magno, del foramen magnum, y después ya, aparte de una pequeña inserción en la parte posterior de los cuerpos vertebrales de C2 y C3, ya no tendrá ningún anclaje más hasta que no llega a la parte anterior del canal a nivel de S2. De tal manera que nos encontramos con esa conexión y luego, por último ya, la unión al coxis con ese filum terminale. ¿De acuerdo? De tal manera que, como os decía, aquí podemos observar esa idea de que tenemos dos anclajes de manera muy firme y muy potente en el agujero magno, que como todos sabéis pertenece al occipucio, y en el sacro, de manera que cualquier situación que le acontezca al occipucio va a repercutir en el sacro y viceversa, tanto a nivel de libertad de movimiento, cuando se está generando la expansión y retracción de este sistema cráneo-sacro de manera normal para favorecer esa fluctuación del líquido cefalorraquídeo, su producción, reabsorción, etcétera, como en situaciones patológicas en las que un problema a nivel craneal me va a generar una puesta en tensión
a nivel sacro. De ahí también toda esta idea de las adaptaciones que conocéis que suceden a nivel osteopático, ¿no? Que describimos a nivel osteopático cuando un individuo tiene cualquier tipo de alteración. Léase una pierna corta, una situación en la que el sacro requiere o tiene la necesidad de inclinar de un lado. Y todo esto viene dado por una idea, y es la idea de que la dura madre es inextensible. ¿De acuerdo? Es inextensible y todo aquello que se produzca en una de las esferas va a repercutir en la otra. Bien, espero que haya sido suficiente. Si no, luego vemos cualquier tipo de aclaración al respecto de esta parte más general relacionada con el sistema cráneo-sacro. A modo de pequeña introducción antes de meternos en lo que va a suceder a nivel de whiplash. Si hablamos de whiplash, como he dicho antes, vamos a utilizar la idea del whiplash antero-posterior. Es un ejemplo para hablar de esas repercusiones de los traumatismos sobre este sistema cráneo-sacro. Entre otras cosas, porque es una situación que la vemos muy frecuente, cada día más. Es muy frecuente que tengáis pacientes que os lleguen a consulta diciendo que han tenido un pequeño o grande accidente en el que ha habido un impacto antero-posterior, en el que se ha producido una frenada brusca de su vehículo. Y luego veremos que es muy similar, vamos a adaptarlo, todo lo que vamos a comentar, a también esa otra posibilidad frecuente en la que nos impacten por detrás. El impacto posterior también es de carácter, en lugar de antero-posterior será postero-anterior, pero la situación es muy similar y la posibilidad de disfunciones a nivel osteopático son idénticas. Las posibilidades, no quiero decir con esto que vayan a ser idénticas. El hecho de que vayamos a tener unas u otras muchas veces va a depender de la magnitud del impacto y del hecho de que vayamos más o menos rápido en el vehículo, que la situación previa fuera de una quietud, estamos en un semáforo y nos impactan por detrás, no va a ser lo mismo que si vamos en marcha y a cierta velocidad y frenamos de golpe ante lo que sea, ante un elemento quieto, como pueda ser alguien que se golpee contra un muro, contra un árbol, o el hecho de que impactemos contra otro vehículo que esté en movimiento, lo cual puede tener una cierta repercusión, tal vez menor, y luego si esto va sumado o no a que el vehículo haya tenido también otros traumatismos, haya generado también pues, otras alteraciones, ¿de acuerdo? Ya digo, como ejemplo, nos viene muy bien, además de que es un formato que está muy bien estudiado y entonces tenemos datos interesantes sobre cuál es la situación en cada una de las fases del whiplash en un accidente de tráfico y a partir de ahí las repercusiones, podemos analizar cuáles son las repercusiones a nivel osteopático. Ya digo, después relacionaremos, como bien preguntaba Paula, veremos también las repercusiones si ese whiplash es lateral, etc. Luego comentamos, no os preocupéis. Pues bien, podemos dividir el whiplash, la afectación en whiplash, en 4 fases. Estas fases se refieren a las diferentes partes en que podemos dividir el accidente, el traumatismo, desde el momento del impacto hasta el momento en que nos paramos completamente si se tratara de un impacto antero-posterior. Pues bien, en un impacto antero-posterior en el que lo que se produce es una frenada brusca, una parada brusca, firme, lo primero que sucedería en la primera fase sería una situación de flexión de caderas. Una flexión de caderas por la inercia del cuerpo a intentar continuar hacia anterior con una situación de tracción vertical del tronco. Es decir, se levanta la pelvis y entonces hay una situación de aumento de fuerzas que van a ir hacia arriba. Entonces vamos a tener una situación de un sumatorio de fuerzas axial hacia craneal. En una segunda fase, esto es inmediato, en cuestión de milisegundos, lo que va a suceder es que
ese impacto va a favorecer que se genere una situación de extensión cervical. Esta fase 2 es la clásica en la que antiguamente, cuando no estaba tan generalizado, no era la tónica normal el tener reposacabezas en los asientos de los vehículos, pues la gente se podía desnucar, ¿no? Y había muchos fallecimientos en impactos anteroposteriores precisamente por esta situación. Bien, a partir de cierto momento y por estas situaciones, todos los vehículos, vamos, todos los que yo conozco, que yo sepa, tienen reposacabezas. Entonces, el hecho de que tengamos el reposacabezas nos evita que nos matemos en ese impacto, pero favorece que se genere un golpe directo sobre nuestro occipucio en esa segunda fase, de tal manera que hay una situación de extensión cervical, continúa la puesta en tensión axial hacia craneal y comienza lo que sería el empuje del propio asiento hacia anterior. De manera que inmediatamente en la fase 3 se produce un desplazamiento del tronco hacia adelante, es decir, hay un cambio posicional, ya hay un avance, que se ve frenado en la cuarta fase por el cinturón de seguridad. En ese momento lo que se va a producir es una frenada brusca y entonces vemos como el cuello y la cabeza generan una deceleración formando una elipse, como un círculo, una deceleración en círculo por la inercia de la cabeza hacia adelante. Ahora veremos que esto tiene una serie de repercusiones y que será distinto también si tenemos activado el airbag o no lo tenemos, etc. ¿Vale? Pero en principio lo que va a suceder es esto. A partir de en esta cuarta fase, sí, tercera fase es la que, por la inercia y por el empuje que ha habido previo en la segunda fase del asiento del vehículo, que no se empuja, nos lleva el tronco hacia anterior. ¿Vale? Entonces estamos hablando del el momento de máxima aceleración del cuerpo que en la fase 4 se ve frenado por el cinturón de seguridad. Entonces es ese margen en el que tenemos un pequeñito margen de aceleración máxima y de separación del asiento con respecto a la puesta en tensión del cinturón de seguridad. Sabéis que se acciona inmediatamente, hay una retracción de este cinturón y nos limita el que podamos avanzar más. Por supuesto, estamos poniendo, esto es un ejemplo, como os decía antes, de qué decir tiene si no llevamos el cinturón puesto, si no tenemos reposacabezas, etcétera, etcétera. Estamos poniendo el ejemplo más frecuente y a partir del cual podríamos desgranar prácticamente cualquier otro. Bien, son 4 fases que se dan en fracciones de segundo. ¿De acuerdo? Todo esto pasa en poco más de un segundo. Estas son las fases, la descripción de las fases. Entonces ahora empieza lo que sería la descripción de las repercusiones osteopáticas en cada una de estas fases y cómo va a cambiar nuestra situación corporal en función de estas situaciones drásticas. De tal manera que, mirad, en la primera fase se produce, por esa flexión de la pelvis que hemos nombrado antes, se produce una flexión sacra y lumbar, aparte de una puesta en tensión de la dura madre hacia craneal, como hemos dicho antes. Hemos comentado que había una fuerza de compresión hacia cervical, pues bien, eso genera una tracción dural hacia superior. Además de, como digo, esa situación de flexión sacra, pero además momentánea, ¿de acuerdo? Momentánea, en esa primera fase. En la segunda, lo que nos vamos a encontrar es con una serie de disfunciones a nivel de la esfera posterior, en concreto, un encastramiento del occipucio por el impacto con el reposacabezas. Entonces, a partir de que tenemos ese impacto con el reposacabezas, esto va a favorecer una situación de encastramiento, de anteriorización de los cóndilos occipitales. Entonces, ese occipucio se va a quedar encastrado
con respecto a los huesos temporales. ¿Vale? Jordi, pon todos los panelistas y participantes, por favor, así cuando comentes todo el mundo lo puede ver. Jordi me está pidiendo que vuelva a esta fase 1, ¿verdad? ¿Te referías a esta, Jordi? Bien. Fase 1, flexión sacrolumbar, tracción dural espinal. ¿Ok? Bien. Fase 2, a partir de aquí, de nada. Ya digo, cambia de todos los panelistas a panelistas y todos los participantes, por favor, así todo el mundo puede ver los comentarios de todos. Bien, fase 2, disfunciones de la esfera posterior. Entonces tenemos encastramiento del occipucio, con respecto a los temporales. Después, además, a partir de aquí, por esa puesta en tensión que continúa en esta fase 2 hacia arriba, se generarán las disfunciones de torácicas medias y de cervicales bajas. Es decir, a partir de aquí lo que encontraremos es una situación de cizallamiento con respecto a C7-T1. Juliana, si no te importa, luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Luego acuérdate de la pregunta y te lo explico después, ¿vale? Bien, entonces, torácicas medias en disfunción, cizallamiento principalmente de C7-T1 en esta segunda fase, pero inmediatamente, aparte de que queda por el traumatismo impactado el occipucio, y veremos que esto implica un compromiso a nivel de la sincondrosis esfenobasilar, inmediatamente después tenemos una fase 3 en la que comentábamos anteriormente que lo que tenemos es una situación de máxima aceleración del cuerpo. El cuerpo continúa hacia adelante, provocado no solamente por la inercia de la velocidad que lleváramos durante el desplazamiento, sino incluso por el empuje del propio asiento, se produce el momento de máxima aceleración y entonces aquí es donde se van a provocar un cambio importante en el sacro. El sacro va a pasar de una situación de flexión que se ha producido en la primera fase a una situación de avance con posición de extensión. Es decir, pasamos a una anteriorización de toda la columna con situación de extensión del sacro. Mientras que el occipucio, que en la fase anterior se ha golpeado en la parte posterior, se mantiene en situación de flexión. Esta es la fase en la que se produce lo que llamamos o conocemos como pérdida del sincronismo cráneo-sacro, pérdida del sincronismo de la flexoextensión cráneo-sacra. ¿De acuerdo? Tenemos una esfera bloqueada en flexión, mientras que tenemos la otra esfera bloqueada en extensión. Y luego, si me lo permitís, ya os comento cuáles son las repercusiones de todo esto. ¿De acuerdo? Seguimos con la descripción de las fases por el momento. Quedaros de momento con que tenemos una situación de cambio brusco y de ahí el bloqueo importante de ese sacro en situación de extensión. Para pasar a una última fase, la fase 4, que era en la que comentamos que por esa situación de frenada brusca, ¿no?, donde se activa el cinturón de seguridad y no me permite avanzar más, después de esa aceleración máxima, se frena mi cuerpo con el cinturón de seguridad, a nivel cervical se produce una situación de máxima flexión y de máximo avance de la cabeza. En este momento, lo que se va a provocar son situaciones de flexión cervical, disfunciones de flexión. Disfunciones de flexión, pero con ese avance anterior a modo de subluxación anterior, que a veces puede ser unilateral o que puede ser bilateral también. Esto sí que, si me permitís, lo voy a comentar ahora, porque después, si no, tal vez se me olvide. ¿De qué depende que yo vaya a tener una subluxación anterior?
de un lado solamente o de los dos lados? Pues algo tan sencillo como el hecho de que en el momento del impacto yo estuviera simplemente mirando hacia el frente, o el hecho de que justo en el momento del impacto, que sabéis que muchas veces viene precedido de un intento de frenada, un sonido importante, ¿no?, del chirrido de las ruedas y cosas, ¿no?, del frenazo, cosas por el estilo, el propio susto que me estoy dando cuenta, tal vez es posible que me pueda pillar mirando el retrovisor, mirando el otro, es decir, con la cabeza tal vez un poco girada, y en ese caso es muy probable que lo que me vaya a suceder es que esa anterioridad se produzca principalmente de un lado. Aunque todo estará en situación de flexión, habrá un predominio de un lado con respecto al otro. ¿De acuerdo? Bien, además de esto, que podríamos decir, pues esta situación de volteo brusco hacia la flexión me llevará a lesiones discales y ligamentarias, por supuesto, que además, dependiendo de la situación previa de mi raquis cervical, tendré mayor o menor repercusión. No será lo mismo que yo tenga un raquis cervical perfectamente sano, en el cual lo que se va a provocar a partir de un traumatismo de este tipo sean simplemente disfunciones, alteraciones relacionadas con espasmos musculares y malposiciones vertebrales, que el hecho de que yo ya tenga un cierto deterioro discal, y en ese caso pues este impacto vaya a provocar pues tal vez pues incluso pues una degeneración total de un disco, una situación de esguinces importantes de mi sistema ligamentario, etcétera, ¿de acuerdo? Lo mismo, que tampoco va a ser igual que yo detecte el momento, en esa fracción de segundo antes del impacto, detecte que voy a tener el traumatismo, o que me pille por sorpresa. ¿De acuerdo? Esto también será determinante de cara a la serie de disfunciones que voy a tener. Luego te lo respondo también, Tamara, si no te importa, ¿vale? Pero sí, será en flexión, no solamente membranoso, sino también articular, sino también estructural. Estamos hablando de occipucio traumático. Entonces aquí será diferente. Luego, si quieres, hacemos una reflexión de lo que es esas situaciones en las que tenemos que disociar lo membranoso de lo estructural, ¿vale? Bien. Y luego, simplemente como apunte, evidentemente, lo que os decía antes, si no tengo airbag, pues, y además en ese llego a impactar con el volante, con una estructura o tal, o simplemente con el propio airbag, pues a lo mejor puedo tener una disfunción del macizo facial, o puedo tener incluso alguna fractura. Normalmente, si hay un estallido del airbag que favorece el que no me destroce la cara contra el volante, pues lo que sí que me va a generar frecuentemente, si el impacto es importante, disfunciones a nivel de los maxilares, clásica disfunción del maxilar bilateral, ¿vale? Que también, si tenéis curiosidad, la podemos comentar después. Bien, siguiendo con la posibilidad de disfunciones, fijaros, lo que me voy a encontrar fantástico, Antonio, pues lo comentamos después, ¿vale? Y así nos ilustras tú un poquito, porque eso ya me pilla un pelín a mí, ¿eh? El tema del rugby me pilla, pero me resulta curioso. Entonces, si nos lo explicas, será fantástico. Bien, ¿qué es lo que nos pasa cuáles son las disfunciones de la esfera posterior del cráneo en la fase 2 del whiplash? Para que veáis que eso es la fase, digamos, más importante, en la que se produce esa repercusión de impacto del occipucio. Por eso antes no he querido entrar más en detalle, porque a lo mejor ahora os aclaro, ¿no?, esas dudas que estaban apareciendo por aquí. El occipucio se encastra anteriormente por ese impacto con el reposacabezas. ¿Y qué es lo que sucede? Y a partir de que yo tengo un impacto en el occipucio, hay una cierta situación de anterioridad de los cóndilos, estructuralmente, es decir, que con respecto al atlas va a haber una situación de extensión, lo que llamaremos una extensión de occipucio con respecto a atlas a nivel estructural. Ahora bien,
ese occipucio con respecto a los temporales, entre los propios temporales, estará en una situación de anterioridad que a esto le llamaremos flexión, situación de flexión, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez ahí es donde podamos tener una pequeña diferenciación en cuanto a ese encastramiento, ¿vale? Por si a lo mejor esto nos genera alguna duda. Bien, a partir de ese traumatismo de los occipucios y extensión traumática de los temporales, porque si el occipucio se encastra hacia anterior y bloquea, va a favorecer que los temporales generen una situación de rotación interna, rotación hacia posterior. Normalmente hablaremos de bilateral si el impacto es puramente antero-posterior, ¿de acuerdo? Ya digo, variará si me pillan con la cabeza girada o no, etcétera. Esto ya serían pequeñas variantes, pero en principio bilateral. Fijación sutural en consecuencia de occipitomastoidea, petroccipital y consecuencia de estas fijaciones suturales, aumento de la tensión de la RP, ¿vale? Como el otro día comentaba también en el Instagram, y como siempre comento cuando hablamos de estos detalles, decimos cierre de la RP, chicos, acordaros, no se cierra nada, aumenta la tensión membranosa a nivel de ese agujero rasgado posterior, ¿vale? Y entonces luego comentamos las consecuencias de esa tensión a nivel del agujero rasgado posterior, ¿ok? Entonces, inmediatamente a ese encastramiento en el cual hay un aumento de la puesta en tensión del occipucio con respecto a temporales, etcétera, implicará también una compresión de la sincondrosis esfenobasilar. Anterioriza el cóndilo y entonces la articulación, la sutura, la sincondrosis esfenobasilar se verá en una situación de compresión. Como solemos decir, cuando estudiamos el cráneo, prácticamente la gran mayoría, todos los traumatismos craneales suelen acompañar de una situación de compresión a nivel de la sincondrosis esfenobasilar, ¿vale? Y se convierte en una urgencia osteopática. Además de esto, esa situación de rotación interna o rotación hacia la extensión traumática de los temporales me favorecerá una anteriorización bilateral de los cóndilos mandibulares, con la repercusión meniscal y de espasmo de pterigoideos externos consecuente. ¿Okay? Entonces, en resumen, occipucio anterior bilateral, temporales en rotación interna o extensión traumática bilateral, suturas en fijación, occipito-mastidea, petroccipital y agujero rasgado posterior, sincondrosis esfenobasilar en compresión y cóndilos mandibulares anteriorizados bilateralmente. Bien, si tengo una repercusión directa por ese encastramiento sobre el agujero rasgado posterior, las estructuras que van a pasar por ese espacio se van a ver comprometidas, con lo cual, a partir de aquí, mi paciente va a poder tener repercusiones sobre la vena yugular interna, 9, 10 y 11 nervios craneales. Entonces, a partir de una situación de encastramiento, que mi paciente tenga sintomatología en relación a la irritación de cualquiera de estos nervios o en cuanto a la dificultad del drenaje vascular intracraneal, será de lo más normal. No sería extraño que pasado un tiempo desde del accidente de tráfico en este caso, mi paciente comenzará a referir esta serie de sintomatología, situaciones como, por ejemplo, aumento de la presión, dolores relacionados con la esfera anterior del cráneo por dificultad del drenaje posterior, que me va a favorecer, que me va a generar la necesidad de un intento de drenaje por vías anteriores que colapsan fácilmente porque no tienen la capacidad de drenaje que tiene la yugular interna. Colapsan con cierta facilidad, aumenta la presión intracraneal a niveles como pueda ser
los senos petrosos, seno cavernoso, etcétera, toda la zona de la esfera retroorbitaria, etcétera. Es muy frecuente encontrarte pacientes que te hacen referencia a que tienen dolores retroorbitarios, incluso en la esfera orbitaria, y bueno, sobre todo también situaciones de alteraciones de carácter gástrico, por ejemplo, por alteraciones del IEZ, es muy frecuente, o situaciones de mantenimiento de las tensiones musculares por afectación del 11, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, cuidadito con las repercusiones y con la gran variabilidad que podemos tener, como se suele decir, ese cortejo sintomatológico neurovegetativo relacionado con el 9, 10, 11 o con la vena yugular. ¿Vale? Puede ser bastante variado. ¿Vale? Urgencia osteopática, Javier, hago referencia cuando es algo que debemos de tratar sí o sí. Para nosotros una urgencia osteopática es algo que tiene que ser lo primero en tratar o que no nos debemos de dejar desde el primer momento en tener en cuenta. ¿Vale? No, riesgo para la vida del paciente ni mucho menos. Simplemente que si se mantiene y no se trabaja, pues va a tener una repercusión o no vamos a conseguir solucionar otros problemas después de esto. Pero gracias por el apunte porque lo comentaremos después también. Bien, cuando hablamos de un whiplash cráneo-sacro, la característica principal, como estaba diciendo, es, a modo de resumen, esa pérdida del sincronismo de la flexoextensión, ¿de acuerdo? Esa pérdida del sincronismo de la flexoextensión y el exceso de tensiones de las membranas de tensión recíproca. ¿Vale? Esto va a generar, como repercusión importante, un exceso de tensión. ¿Por qué? Pues mirad, porque en el mecanismo de la flexión craneosacra relacionado con la inspiración costal, lo que debe de suceder es que yo tenga una posibilidad de movilización, de movimientos, de micrones, pero un movimiento mínimo que se debe de producir en el sentido de la flexión, tanto a nivel de la esfenomaxilar como a nivel de la flexión sacra, ¿vale? Tanto de la esfera craneal como sacra. Cuando se trata de la extensión, justamente lo contrario, debo de tener la capacidad durante la expiración costal de ir a una situación de pequeño movimiento de extensión esfenomaxilar junto con la extensión del sacro. Y sin embargo, a nivel, cuando se ha producido un whiplash membranoso cráneo-sacro, lo que va a suceder es que tengo una situación de encastramiento del occipucio en flexión con una situación de bloqueo en extensión del sacro. De tal manera que lo que implica esto es que en esas fases de flexión y de extensión, durante la flexión, el cráneo podrá ir hacia ese movimiento de manera fácil porque está en esa disfunción, pero le resultará difícil ir hacia la extensión. Sin embargo, al sacro le sucederá lo contrario. Le resultará sencillo ir hacia la extensión, pero muy difícil ir hacia la flexión. Volver a repetir el qué, Noriel. En concreto, las fases normales de los movimientos cráneo-sacro, si te refieres... Bien, simplemente, vale, para que rápidamente, flexión, cuando hablamos de flexión cráneo-sacra, que está relacionada con la fase inspiratoria, relacionada con la inspiración, se tiene que... el cuerpo tiene que tener libertad de movimiento hacia una situación de flexión del occipucio en el cual hay un movimiento ligeramente hacia anterior, hacia esa situación que representamos con la idea del encastramiento, pero libre y con capacidad de movimiento, mientras que la esfera sacra tiene que ir también hacia una situación de retroposición de las bases sacras con anteriorización del ápex sacro. Es decir, un movimiento membranoso, muy bien, Valeria, un movimiento membranoso, libre hacia la flexión y hacia la extensión, pero a partir de un whiplash membranoso lo que sucede es que tengo una situación de hipomovilidad en flexión en la esfera craneal y de hipomovilidad en extensión a nivel del sacro, lo que va a favorecer que durante la fase de flexión
el sacro tiene dificultad y durante la fase de extensión es el cráneo el que tiene la dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, en todo movimiento, en cualquiera de las dos fases, el cuerpo va a estar luchando contra un juego de tensiones excesivas, ¿vale? ¿Esto quiere decir que mi paciente va a estar al borde de la muerte? No. Mi paciente va a estar en una situación de lucha tensional, de lucha membranosa, de tal manera que para cualquier actividad de la vida diaria va a tener un gasto energético muchísimo mayor. De tal manera que si no conseguimos solucionar esto, el paciente va a tener complicaciones en su desarrollo diario, va a tener dificultades en su vida diaria. ¿De acuerdo? ¿Se ocupa, cariño? Ahora luego lo vemos, ¿vale? Termino enseguida y lo vemos. Es que tengo a mi peque entrenando, que tiene las competidoras de rítmica no paran nunca, ni aunque estemos en confinamiento. Y se ha hecho pupa. Entonces, como tiene al fisio en casa... Bien, un pequeñito apunte sobre la posibilidad de percepción. Simplemente un pequeño apunte rápido en el que, para que nos quede claro, esos movimientos sutiles hacia la flexión y hacia la extensión en las que yo puedo percibir que el cuerpo va hacia una situación, el cráneo, por ejemplo, en una situación de expansión, o el sacro en una situación de retroposición de las bases sacras o anteposición en la extensión y retracción a nivel del cráneo, lo puedo percibir con mis manos. Bien, ¿es complicado? Sí, es complicado. No es fácil, además por varios motivos. Pero fijaros, hay estudios en los que nos determina que somos capaces de percibir cosas nimias, cosas extraordinariamente ínfimas en cuanto a tamaño y en cuanto a movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es complicado? ¿Hace falta ejercitarlo? Sí, hace falta ejercitarlo. Y además tenemos la complicación de que es muy complejo que nos enseñen algo de esto. Yo no puedo aprender, por mucho que en su día me quisiera enseñar mi queridísimo amigo Luis, no puede hacerme que yo sienta. Me puede describir lo que él siente y yo intentarlo. ¿De acuerdo? Yo puedo copiar lo que está haciendo para intentar percibir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces es complejo, sí, es muy complejo. Pero se puede percibir y con las manos tenemos claro que tenemos capacidad de percibir, igual que podemos percibir cambios de temperatura, de humedad, de consistencia. Todos sois capaces de percibir esa consistencia aumentada en un punto trigger, ¿verdad? Cuando tenemos un cambio en el tejido, un aumento de la densidad del tejido conjuntivo, todos sois capaces de percibirlo. Perfecto. Y cuidado con detalles y afirmaciones como la que veis aquí. La he puesto a propósito, precisamente para que suscitar un poco incluso que la llamada de atención y tal, sentimientos enquistados. Cuidado, chicos, cuidado. Estos son formas que algunos autores tienen de explicar y de hablar de una zona de compromiso, de una zona de hipomovilidad importante, por eso lo de enquistamiento, ¿de acuerdo? Y luego esa relación en la que no podemos disociar el hecho de que, bueno, pues las emociones y las situaciones psicológicas nos van a repercutir de alguna manera en el cuerpo. Entonces, del mismo modo que ahora estamos describiendo un traumatismo muy claramente físico, los traumatismos emocionales también nos pueden generar, esto además descrito por psicólogos, no lo decimos los osteópatas, lo dicen estudios de psicología, nos van a repercutir en nuestro sistema facial. ¿De acuerdo? Simplemente es un pequeño apunte, ¿vale? Para que no nos despistemos con todo esto, ¿vale? Pero es una situación emocional que tiene una repercusión física. Del mismo modo que sabemos que las repercusiones físicas, que las actuaciones o los estímulos físicos pueden tener una repercusión bioquímica. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta interrelación no se puede disociar. Bien, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo determinar y darme cuenta que todo esto que hemos observado, que yo os he descrito, realmente lo tiene mi paciente?
Y me llega el paciente que me ha contado que ha tenido un accidente de tráfico, que le han golpeado, que tal y que cual, y doy por supuesto, ostras, Juanjo nos ha dicho que debería de tener el occipucio encastrado, que debería de tener el sacro en extensión, tal. ¿Cómo puedo determinarlo? Pues precisamente sintiendo, palpando, notando y ayudándonos, por ejemplo, con la respiración profunda del paciente durante la fase inspiratoria. Debo de sentir cómo la esfera tanto craneal como sacra van a una situación de flexión en la cual el occipucio va hacia anterior, ligeramente hacia anterior, y el sacro llevará su base sacra hacia posterior. En la fase expiratoria sucederá lo contrario. En condiciones normales de libertad de movimiento, el occipucio debería de ir ligeramente hacia arriba y hacia posterior, mientras que el sacro va la base sacra hacia anterior y el ápex hacia posterior. Entonces, puedo percibir el ritmo craneosacro ayudándome de la respiración del paciente y observando si va igual de libre de movimiento en las dos esferas o verdaderamente hay una dificultad para el movimiento en alguna de ellas o incluso en las dos. Como os he dicho, en el ejemplo del whiplash antero-posterior, lo que me voy a encontrar es que el occipucio durante la inspiración va muy bien hacia la flexión y el sacro tiene dificultades para moverse, no aprecio apenas movimiento, mientras que en la fase expiratoria, en la fase de expiración, sucede lo contrario. No voy a percibir un movimiento claro del occipucio hacia arriba y hacia posterior, hacia la extensión, sin embargo, hacia la extensión craneal, ojo, membranosa, y al contrario, sí voy a percibir que el sacro va a ir fácilmente con la base sacra hacia anterior y el ápex hacia posterior. Bien, otra opción sería sentir ese sincronismo en decúbito supino o, como muy bien nos apunta Leire, podríamos hacerlo con nuestro paciente en decúbito lateral. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema. Cada uno, en cualquiera de las posiciones que os resulte más cómodo, podríamos percibir. Lo importante es tener bien claro hacia dónde va a ir ese movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo debo de percibir en cada una de las situaciones? Entonces, bueno, repito, en fase inspiratoria, fase de flexión, lo que debo de percibir es que el occipucio va ligeramente hacia anterior, mientras que el sacro va a base hacia posterior, ápex hacia anterior. ¿De acuerdo? Y en extensión, lo que debe de percibir es que el occipucio va hacia arriba y hacia posterior, mientras que el sacro va base sacra hacia anterior, ápex hacia posterior. ¿Vale? Vale, vale, Stephanie, esto sí, yo también he visto que había ahí algo raro, algo, ¿vale? Ok. Suponemos que determino, mi paciente me cuenta que ha tenido ese accidente antero-posterior, en el que, bueno, tiene una serie de sintomatología que me está describiendo que cuadra con la posibilidad de afectación de las estructuras que hemos estado hablando, afectación de los nervios craneales, 9, 10, 11, tal vez de la yugular, dolores de cabeza, sensación de mareo, aturdimiento, pues por el estilo, que son muy frecuentes en estas situaciones y cuando testo a nivel cráneo-sacro, observo que hay una cierta dificultad de libertad de movimiento en las dos esferas, craneal y sacro. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer con mi paciente? Pues mirad, el tratamiento a nivel osteopático pasa, por una parte, por el hecho de, bueno, por supuesto es un tratamiento global y holístico, por tratar el raquis cervical. Aparte, ya, como os he dicho antes, dependiendo de si el impacto ha sido mayor o menor, de si había una situación previa de alteración a nivel de discos intervertebrales, etcétera, si ha habido o no ha habido fractura, etcétera, pero lo que tenga a nivel cervical
deberemos de atenderlo y deberemos verlo. En el caso de que no haya ninguna repercusión máxima, disfunciones cervicales, esas anterioridades cervicales o situaciones de flexión y sobre todo a nivel fascial, toda esa retracción fascial de la fascia prevertebral, largo del cuello, que van a verse retraídos y que necesitan poder moverse correctamente para poder flexibilizar esa raquis cervical. Tratamiento de raquis torácico y lumbar, disfunciones que nos encontremos a nivel torácico y lumbar, por supuesto tratamiento de la pelvis para ese sacro, imprescindible dejar libre a nivel estructural bien esa pelvis y también a nivel fascial, podríamos hacer una técnica de plano transverso también después de una manipulación, fantástico. Liberación de todo el cráneo y cuando hablamos de liberación del cráneo, pensad que pasamos principalmente por esa descompresión de la SEP, importantísima, a partir de ahí ya la disfunción de occipucio y las disfunciones temporales y demás disfunciones que nos podamos encontrar. Disculpad chicos, que veo que vais haciendo preguntas, ahora lo vemos todo, ¿vale? Las contestamos, que ya no quedan nada, 3 diapositivas. Liberamos diafragmas, esto es una idea fantástica, es una idea que me parece magnífica porque a nivel de todos los diafragmas transversos, pelvis, diafragma abdominal, diafragma cervicotorácico o diafragma a nivel hioideo y craneal, es donde se van a alojar las repercusiones más importantes. Cuanto menos, cuando hablamos de liberar, hablamos de revisar y lo que esté falto de movilidad, restablecer la movilidad. ¿De acuerdo? Y por último, una vez tenemos todas las partes de este sistema cráneo-sacro libres, a partir de que están libres individualmente, tratamos de armonizar la flexoextensión cráneo-sacra. ¿De acuerdo? Para esa armonización, una idea fantástica podría ser el trabajo con 2 terapeutas. Esto, lógicamente, no siempre es posible. Hay alternativas, existen alternativas de trabajo con un único terapeuta, pero como idea, pues bueno, os la he puesto aquí para que tengáis una idea que me parece interesante y que tal vez igual sea la menos conocida, que lo más frecuente es que tengamos siempre herramientas para desenvolvernos nosotros solos, que es lo que hacemos más habitualmente. Entonces, esta idea me parece magnífica y para describir la técnica, pues fijaros, tendríamos un terapeuta en la pelvis, en la que realiza una descompresión del sacro en pinza ilíaca, de manera que con la mano superior, digamos, genera una compresión para comprimir las palas ilíacas y dejar libertad de tensión en las sacroilíacas para poder equilibrar el sacro, poder traccionar y poner en tensión el sistema cráneo-sacro propiamente desde la parte inferior, desde el sacro. El terapeuta del cráneo, el terapeuta 1, diríamos, toma un contacto global occipital teniendo los índices por debajo de las mastoides para poder generar una puesta en tensión hacia el techo, como separando y elevando las mastoides y que le favorezca la posibilidad de traccionar con los dedos anular y mayores desde el occipucio e incluso poder actuar sobre ese occipucio a modo de o bien de tracción o bien de equilibración. Y por último, la posición de las manos del paciente en las que con este contacto lo que realiza es una toma con sus pulgares a nivel de las alas mayores del esfenoides y puede favorecer una situación de descompresión, es decir, comprime con sus pulgares las alas mayores y después tracciona suavemente hacia el techo, hacia anterior, ¿de acuerdo? Entonces, la combinación de las 3 puestas en tensión, de los 2 terapeutas más la posición del paciente, favorece una puesta en tensión de todo el sistema cráneo-sacro fantástica que ayuda a la liberación. Como he dicho antes, y repito, siempre después, tanto esta técnica como cualquier otra que conozcáis de liberación que hagáis vosotros solos, después de haber liberado las diferentes partes del sistema cráneo-sacro. Este tipo de técnicas. Normalmente las técnicas hablaremos de que
son técnicas... Vale, bueno, disculpad, ya hemos llegado así, ¿vale? Ya con tranquilidad. Hemos llegado al momento de... no sé si me he enredado demasiado, espero que no, más o menos es ahorita que tenía calculada. Por favor, Redmi, vuelve a repetir la pregunta y Juliana también, marcando todos los panelistas y participantes, porque si no, el resto de la gente no puede ver las preguntas. Bien. Voy por aquí. Después del Whiplash, ¿cuándo es seguro manipular? Bueno, a ver, si hay un traumatismo importante, por supuesto hay que tener seguridad antes de la manipulación. Entonces hay que confirmar que no ha habido nada, un problema mayor. Entonces, qué menos que tener pruebas. Todo depende de las pruebas complementarias y de la situación del paciente, si está o no está en situación de alta médica, cuál sería la situación, pero si no hay una contraindicación y lo que tiene a partir del whiplash son disfunciones y alteraciones por tensiones fasciales o musculares, a partir de ahí se puede trabajar y se puede manipular, no hay ningún problema. Pero si tienes dudas, evidentemente habría que pedir pruebas complementarias, siempre. Por aquí, ¿trabajarías el diafragma? Sí, prácticamente siempre. Sería raro que en una situación de estas no pasáramos por el diafragma toracolumbar o muscular, ¿no? En cuanto a la duración de las técnicas, normalmente las técnicas membranosas son técnicas largas, de larga duración. Pensad que todo lo que se trata de tejido conjuntivo, tratamiento fascial, requiere de tiempo para llegar a la relajación de las fascias. Entonces, depende, si es una técnica manipulativa es un momento, si es una técnica fascial puede prolongarse, una técnica membranosa puede tener una duración de más de 3 minutos y a veces incluso un tiempo mucho mayor. Antonio, no sé qué diapositiva es en el momento que has hecho la pregunta, no sé cuál es la diapositiva anterior, si queréis alguna en concreto me lo dices, ¿vale? Julián, no sé qué estabas preguntando con las... bueno, eso, los que me decías en ambas fases respiratorias. Sí. Cuando vamos a trabajar siempre nos vamos a apoyar, bueno, siempre, es una opción. Cuando hacemos un trabajo de reequilibración, trabajo fascial, tú tienes la opción de trabajar con el paciente totalmente pasivo o ayudarte de las fases respiratorias. Vas a tener una ayuda importante si el paciente colabora. Todo va a depender de que el paciente sea colaborador, que tal vez tú prefieras por algún motivo que el paciente esté totalmente relajado y que esté totalmente pasivo, o que, en fin, no sé, o al revés, o que el paciente sea un mal paciente, que no esté tranquilo, no esté relajado, que esté haciendo preguntas constantemente o tal, y entonces te interesa pedirle la participación con la respiración para que esté calladito durante el tratamiento y se centre en lo que tiene que hacer. Gracias, Leire. También se pueden hacer técnicas para sacro anterior estructural. Si es necesario, sí, Valeria, claro que sí. Pero no sé si es que no pillo bien la pregunta. Técnicas para el sacro. Si el sacro está anterior, claro, todo depende. Si tú te encuentras el sacro que está en una determinada disfunción, tienes técnicas manipulativas para ello. Y siempre las combinaremos. Tenemos técnicas de manipulación con técnicas fasciales. En inspiración debo sentir el occipucio y el sacro en la aspiración. Claro, Stephanie. Muy sencillo. Durante la fase de inspiración, el occiput, bueno, todo el sistema cráneo-sacro va hacia la flexión. La flexión implica en el occipucio situación de anteriorización, es decir, que desciende y anterioriza, y en extensión retrocede y posterioriza. Entonces, lo que debo de percibir es eso, durante la fase inspiratoria, una situación como si se tratara de una rueda y me da la sensación de que hay un movimiento en esfera hacia abajo y hacia anterior, mientras que la expiración da la sensación de un movimiento hacia arriba y hacia posterior.
En el sacro sucede lo mismo, es una situación de movimiento en esfera en el cual la inspiración me llevaría a una situación de base sacra posterior y en la expiración la base sacra va hacia anterior. ¿Podrías explicar hacia dónde van las manos del terapeuta y paciente? Sí, en la parte, supongo que te refieres, Mónica, a la parte craneal, ¿vale? En las últimas técnicas, cuando hablamos de la parte de tratamiento, hemos dicho que tenemos una técnica con un terapeuta en el sacro con contacto en pinza, en el cual lo que hacemos es una compresión de las espinas ilíacas anterosuperiores, de manera que ejercemos una fuerza que a nivel fascial favorece la pequeña puesta en tensión de separación o de apertura de las sacroiliacas para favorecer la liberación del sacro, la quita de tensión en el sacro y poder traccionar del sacro, ¿vale? Y generar una puesta en tensión del sistema desde el sacro. A nivel craneal, el contacto es un contacto de las manos en cuna, en el que reposa el occipucio sobre las manos del terapeuta y con los índices por detrás de las mastoides, de las apófisis mastoides, genera una puesta en tensión hacia el techo para poner en tensión y lo mismo, generar una puesta en tensión de apertura de las occipitomastoideas que me permita poder traccionar desde el occipucio. Y por último, el paciente lo que hace es una puesta en tensión, un agarre de los pulgares sobre las alas mayores del esfenoides y tracciona hacia anterior. El paciente está tumbado, por eso decimos hacia el techo. Bien. En el transcurso de los días y las horas del traumatismo, el espasmo muscular de defensa con la rectificación del... A ver, me dice que parece que con el transcurso... Ah, perdona, Juan Alonso, antes de volverlo, ¿puedes copiar y volver a pegar poniendo todos los panelistas y participantes? Porque si no la gente no lo ve y es un fastidio, ¿vale? Lo mismo te digo, Redmi, ¿vale? Bueno, ya es lo mismo que acabo de repetir. Vale. Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Soy un terapeuta. ¿Cómo haríamos la técnica de equilibración craneosacra? Muy bien, buena pregunta. Mira, tú lo puedes hacer, por ejemplo, igual que antes ha apuntado otra compañera, que yo puedo testar a mi paciente, por ejemplo, con el paciente en decúbito lateral, posición fetal. Entonces, genera una flexión máxima, todo lo que se puede flexionar el paciente con flexión de cabeza y flexión de la pelvis, de manera que genere una puesta en tensión máxima de la dura madre, de la puesta en tensión de toda la dura madre, y a partir de ahí yo puedo favorecer primero el test, yo puedo colocar mis manos en una parte y en otra, y al mismo tiempo puedo conseguir o sea, testar y equilibrar y hacer la puesta en tensión hacia el sacro o hacia el cráneo en función de lo que me interesa. Si yo tengo a mi paciente en decúbito lateral y estoy contactando con occipucio y con sacro, puedo percibir claramente también las tensiones, si el occipucio va o no hacia la flexoextensión o si es el sacro el que no va. Mira, con respecto a esto, creo que os puedo compartir una imagen. Entonces seguimos hablando. A ver. Mercedes ha dicho, si soy un terapeuta, ¿vale? Ahora, ahora de todas maneras, Mercedes, te voy a ver si tengo a mano, que creo que sí, una imagen, ¿de acuerdo? Y mientras voy contestando, que dice, la propuesta de tratamiento sería en la misma sesión, Silvia, sí, la propuesta de tratamiento sería para la misma sesión. Pero ¿de qué va a depender esa sesión de tratamiento? Pues mira, va a depender, entre otras cosas, de que tú detectes que una esfera u otra está verdaderamente más afectada que otra. De tal manera que en un momento dado tú puedes tener una...
situación en la que la esfera cervical sea la que más problemática tenga y entonces a lo mejor requiere que estés más tiempo en esa zona. Entonces, igual en primera sesión, lo que os decía, cuando yo hablaba de la urgencia osteopática, eso no me lo voy a dejar. Esa parte no me la voy a dejar. Ahora bien, el resto, pues tal vez si va a ser demasiado para la primera sesión, pues igual me tengo que dejar algo, pero como mínimo revisar los diafragmas, revisar las estructuras que hemos nombrado y empezar con una liberación sobre todo a nivel estructural de todos los elementos y un comienzo de la parte fascial, yo creo que sí lo haría en la primera sesión. Mirad, estoy buscando, voy a ver si os encuentro rápidamente una imagen que tengo en relación a esto que me estabais comentando. Aquí. ¿Vale? Que me sirve para hablar de la escucha. Mira, esta sería la posición en la que yo puedo contactar con mi paciente en decúbito lateral y generando una flexión lo más flexionado posible que puedo de todas sus estructuras para conseguir poner en tensión, de tal manera que a partir de esa posición yo puedo tanto percibir como trabajar, como favorecer la equilibración del sistema cráneo-sacro. ¿Vale? Esa sería la posibilidad de trabajo de un único terapeuta. ¿Vale? Que me lo preguntaba alguien por aquí. Más cosas. Se repite. Ana, creo que ya lo he repetido, no sé si aún estáis con necesidad de que lo vuelva a repetir. ¿Cómo puede tener alteraciones gástricas? ¿Tiene sentido trabajar vísceras? Si es el caso, sí, Edina. Por ejemplo, Edina me pregunta si tiene sentido trabajar las vísceras si tengo una alteración. Entiendo que te refieres a si tengo una alteración gástrica por afectación del décimo par craneal. Claro que sí. Otra cosa distinta, por ejemplo, en relación a lo que estábamos comentando de qué voy a realizar en la primera sesión, pues, tal vez esa afectación gástrica, si no es extraordinaria, si no es lo que más le está preocupando en este momento a mi paciente, igual no es en lo que me voy a entretener en primera sesión. Igual voy a hacer un trabajo más global de todo el sistema cráneo-sacro y tal vez en una segunda sesión me detenga a trabajar el paquete visceral porque probablemente sean disfunciones secundarias a lo que está pasando. Entonces probablemente, pero vamos, sí que sería. Aquí, Antonio, primera toma de la tecina, no sé a qué te refieres. Perdona. Pablo, hemos visto cómo se encuentra el occipucio antemuiplasia anteroposterior. Si el paciente tiene de base una TDD, una torsión de sacro derecha-derecha, por ejemplo, ¿cómo se encontraría? Exactamente igual, es decir, esto es algo traumático y sobre una disfunción traumática puede tener de base una disfunción membranosa. Lo que pasa es que en este momento, si hay una situación traumática que me ha llevado el sacro globalmente hacia una situación de ese pasaje de flexión y extensión tan rápido, lo que tendré es una situación traumática en extensión que deberé solucionar. Y después ya me plantearía la idea de la torsión. Eso mismo, esa torsión, podría implicar que yo tuviera una adaptación de la sincondrosis esfenobasilar también en torsión derecha, que sería lo lógico, ¿verdad, Pablo? Entonces, también de base yo ya tendría a lo mejor un occipucio membranoso más bajo y en situación de flexión del lado derecho. Tal vez, pues a lo mejor la afectación es mayor ahí por esa situación o no. Bueno, pero de base yo tendría que trabajar primero la lesión traumática y después valorar si se mantiene o no las disfunciones que tenía de base.
que en principio no debería de por qué no tenerlas, ¿de acuerdo? Entonces, pero se tratarán después. Cuando corriges, no sé, a ver, respecto al mecanismo postero-anterior, ¿hay mucha diferencia? No, la diferencia, ¿sabes cuál es, Antonio? El hecho de que muchas veces un mecanismo postero-anterior, si partimos de una situación de parado, favorece el que se genera lo contrario. No es una deceleración brusca, sino una aceleración. Entonces ahí lo que sucede es que hay un pequeño cambio en las fases, cambian los milisegundos de cada una de las fases y tal vez puede haber un cambio también en cuanto a que el momento inicial sea en la primera fase el del golpe y el encastramiento del occipucio. Y luego también a veces la severidad de la afectación, pero es muy, muy similar. Es muy similar. Sí, Gonzalo, se puede volver a ver la clase en eominternacional.com. ¿De acuerdo? En eominternacional.com estará colgada. Juan Alonso, por favor, copia otra vez la pregunta y vuélvela a pegar poniendo todos los panelistas y participantes, que si no, no lo ve la gente, por favor. ¿Es unilateral igual en el sacro? Es unilateral igual en el sacro. No sé a qué te refieres, David. Vuélvela a colocar también en todos los panelistas y participantes y así lo comentamos y de paso lo describes un poco más, que no sé a qué te refieres. Antes has hablado de pequeñas diferencias entre Whiplash anteroposterior y posterior. Ah, vale. Puedes explicar un poco esto, lo que acabo de decir, ¿vale? Hay pequeños matices y sobre todo de impacto, ¿no? Que el impacto normalmente es menor. Un abrazo, Adriana, también para ti. Yo también espero a ver si tenemos suerte y nos podemos encontrar. Nos vais a facilitar la presentación. La vas a tener, Begoña, en eominternacional.com. Vale. ¿Podrías ponerte tú solo en la pantalla? Vale, luego sí, para explicar si hace falta algo, ¿vale? Creo que queda grabado en Laura. En el test de la tos te indica... ay, Tamara, vuelve a repetir la pregunta para todos, por favor, porque es que solo me aparece a mí. Tienes que marcar todos los panelistas y participantes. Disculpad, no quiero ser pesado con esto, pero es que si no, el resto de participantes no lo lee y dificulta un poco el desarrollo, ¿vale? ¿Qué importancia cree usted que tiene el trabajo de diafragma? Bueno, es que de hecho para mí es importante, como he dicho antes, el trabajo de todos los diafragmas. Pero en concreto, si te refieres en general al diafragma, es una estructura que está implicada en la gran mayoría de las disfunciones y las alteraciones, las cadenas lesionales de los pacientes. Entonces me parece siempre muy importante. Claro que sí. Como mínimo revisarlo, ver cómo se encuentra y decidir si lo trato o no. Tal vez no sea una urgencia para la primera sesión, pero sí para más adelante. Con tanta tensión en esa técnica no sería difícil tensión dural. ¿No sería difícil? ¿Te refieres, Eva? Estás hablando de la tensión de la técnica. Si sería difícil equilibrar la tensión dural. Es posible, claro que sí. Por eso he dicho que antes de hacer una equilibración del sincronismo cráneo-sacro hay que liberar las partes, precisamente porque me va a ayudar a liberar las tensiones y a partir de ahí voy a poder trabajar. Si no, probablemente sea imposible. ¿Podrías pasar el sacro-occipucio en una de las fases y expresar a que se reequilibre el ritmo cráneo-sacro? Parar el sacro o el occipucio en una de las fases y esperar a que se le... Sí, perfectamente. Es una de las alternativas. Una de las alternativas que se propone en cuanto al tratamiento es precisamente poner en tensión y favorecer o bien una puesta en tensión hacia la disfunción, fase funcional, con una fase estructural en la que voy hacia la corrección y simplemente espero durante varias fases respiratorias a que se reequilibre ese ritmo. De hecho, es una idea fantástica. Con el Whiplash, Juan Alonso, por favor, pon todos los panelistas y participantes. Realizando tratamientos no se queda como programado el espasmo y sale bien, pero vuelve a ponerse mal. Bien, estás hablando, Juan Alonso, de todas maneras, por si acaso, está hablando de si luego va a quedar una secuela, ¿no? Es posible que ante una lesión importante, un politraumatismo, sea de tráfico, sea otro, ¿no? Pueda quedar una secuela, pueda ser difícil. Yo no me planteo que después de un Whiplash
en una sesión vaya a conseguir reequilibrar el ritmo craneosacro de mi paciente y solucionar y liberar todas las tensiones. Probablemente estamos hablando de algo que se debe de trabajar en varias sesiones y depende de cuándo llega mi paciente a consulta. Si mi paciente viene después de que el accidente sucedió hace un año, probablemente las dificultades en la solución del problema sea mayor. Dicho esto, sí es posible que queden secuelas que vayan apareciendo y que además en el transcurso de la evolución de mi paciente, uno de los indicativos de que voy a mejor y de que voy solucionando el problema de mi paciente es precisamente eso, que esa recidiva que tiene, esa vuelta otra vez a la sintomatología inicial, cada vez tarda más en llegar y cada vez es más suave hasta que llega un punto en que el paciente deja de tener síntomas o son muy leves o quedan pequeñísimas secuelas. ¿Por qué son tan frecuentes las náuseas en pacientes agudos de whiplash? Por la afectación del décimo par craneal, por supuesto. Es muy frecuente porque hay una alteración muy fácil y muy probable tanto del 9, del 10 como del 11 y entonces ahí tenemos una alteración importante. Aparte del whiplash, ¿qué otra cosa puede causar asincronismo craneosacro? Bueno, a ver, un asincronismo craneosacro puede ser fruto de disfunciones. Yo puedo tener por un motivo X, por la necesidad de adaptación a otros problemas. Yo tengo una adaptación X del sacro y una necesidad de adaptación distinta en el cráneo, puedo tener un asincronismo. Lo que pasa es que lo más frecuente para que suceda verdaderamente un asincronismo es que exista un traumatismo en alguna de las esferas. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente tiene que ser un whiplash. O sea, puede ser otro tipo de traumas que no me genere una alteración tan como la del whiplash. Pero normalmente acontece en situaciones de trauma. ¿Por qué? Porque en condiciones no traumáticas, condiciones de adaptación del cuerpo, lo natural es que el cuerpo adapte en función de sus necesidades. Y si tiene una disfunción a nivel del sacro, el occipucio adapta. Otra cosa es que en un momento dado no puede adaptar, pero tanto como para hablar de un asincronismo, no es tan fácil, pero sí, podría ser en un momento dado lo que siempre mucho más leve, mucho más suave y sin tanta repercusión, que es por lo que es tan importante el asincronismo en un whiplash o en similar, un politraumatismo. Esto ya lo he comentado, las diferencias entre anterior-posterior y posterior-anterior, que son mínimas. Disfunciones viscerales serían secundarias o cuando se perpetúan las lesiones que no se atendieron a tiempo. Muy bien, María. Esa es una idea fantástica. Lo normal es que siempre sean secundarias. Se convierten en primarias si pasan mucho tiempo y no le presto atención o tal vez, bueno, se me ocurre ahora mismo la posibilidad de que yo ya tenga de base alguna alteración. Yo puedo tener una alteración de base en la que tenga pues, ya tuviera una disfunción del estómago y a partir de un traumatismo con la irritación del vago se me acrecente este problema y directamente sea una lesión primaria. Lo más normal, si hablamos de en relación al whiplash, lo natural es que sean lesiones secundarias y que, como en muchos casos, como muchos pacientes que no se tratan con osteopatía, pues no consiguen equilibrar este sistema. Como es algo que no mata, es algo con lo que tú puedes vivir, con ciertas dificultades, pero tú puedes vivir, pues lo que sucede es que eso, vives con ello y con el paso del tiempo, aunque con ciertas dificultades, tú lo que vas generando es una pesadez, un cansancio, una limitación en determinadas funciones y una alteración que cada vez se va complicando más y síntomas como pueda ser eso, cambio de una disfunción secundaria del estómago que pase a ser una disfunción primaria y que sea el motivo principal de consulta del paciente, ¿no?
Lourdes pide otra vez la movilidad de occipucio en inspiración y en expiración. El occipucio va hacia anterior y hacia abajo en inspiración y hacia posterior y hacia arriba en expiración. Inspiración, flexión, expiración, extensión. A nivel craneal, ¿qué trabajas primero? ¿ARP o la compresión de la SEP? Siempre la compresión de la SEP. Si hay compresión, siempre la compresión, porque es lo traumático y la consecuencia es una alteración y una tensión en el ARP. Y eso lo trabajamos inmediatamente después, que puede ser en la misma sesión, pero antes la compresión y después el ARP, si hay alguna disfunción de la SEP, etc. ¿Puede presentar el paciente dolor después de la técnica? Sí, pero no necesariamente por el hecho de que la técnica tenga una repercusión o una connotación negativa, sino muchas veces también porque pensad que estamos también trabajando sobre nuestro sistema fascial. Una de las repercusiones frecuentes ante las retracciones fasciales es el hecho de que tengamos una dificultad para la rehidratación de la matriz extracelular, una mala funcionalidad de mis cadenas de ácido hialurónico, y tras el tratamiento es muy frecuente que rompamos enlaces patológicos de ese ácido hialurónico y favorezcas que comience en los mecanismos de recuperación y de regeneración celular, de tal manera que inmediatamente posterior al tratamiento, esto se habrá pasado después de un tratamiento de varias manipulaciones, hay una activación de ese ácido hialurónico que favorece una absorción de líquido importante y una sensación y una situación de carácter proinflamatorio. El paciente tiene una cierta sintomatología, pero que se relaciona y que se parece mucho a la que tenemos después de, por ejemplo, de una actividad física de alta intensidad, tipo agujetas o similar. No es dramático, tiene unas molestias y se le tranquiliza al paciente y ya está. Pero nunca hablamos de dolor. Dolor importante post-tratamiento, no. ¿De acuerdo? Sí puede aparecer un síntoma que tal vez antes estaba enmascarado, lo que puede ser es una pista de que tal vez nos hemos dejado una pieza del puzzle por tratar. ¿Vale? Esto también es posible. Bien, ese mecanismo de respuesta y espasmo, Juan Alonso, voy con la tuya, de respuesta y espasmo muscular reflejo, ¿se repite como programado después de cada sesión de tratamiento o va repitiendo con el tiempo? Repitiendo con el tiempo, por supuesto. ¿No tendría por qué o con una sesión debería ser suficiente y que la sincronía se restablezca y se estabilice? Dudo mucho que con una sesión se restablezca, ¿vale? Cuando hay una alteración tan importante que genera un asincronismo, una única sesión no te lo va a solucionar. Una única sesión, lo que puede pasar, y a veces pasa, es que el paciente note un cambio, una mejoría extraordinaria. Y esto te puede suceder y pasa con pacientes a los que le provocas una mejoría notable y a lo mejor el paciente crea que ya es suficiente. Tienes que hacerle ver que no es suficiente, que esto hay que trabajarlo más, porque si no, con el tiempo probablemente tenga recidiva. Tal vez no tan notable como la que tenía, pero sí va a tener recidiva. Necesitas una actuación. Es muy extraño que un tratamiento de un whiplash conste de una sola sesión. Lo natural sería que estuviéramos hablando, ¿qué te diría yo? Yo suelo trabajar con mis pacientes más o menos una vez al mes, tal vez ante un whiplash a veces me permito el lujo de verlos un poquito antes de la primera a la segunda sesión y luego ya voy emplazándolo más tiempo, pero que menos que verlo en 4 o 5 ocasiones, a partir de ahí hay una mejoría notable y ya es el paciente el que decide, ¿no? A veces, pues claro, es comprensible también que no quiera gastarse más, etcétera, en fin, hay muchas connotaciones. Pero yo diría que entre una media entre 4 o 5 sesiones hasta las 10 sería razonable. Aunque, ya digo, aunque después de la primera o segunda sesión la mejoría es muy notable y a veces el paciente esto lo interpreta como que ya está todo solucionado. El descenso de la dura madre, Pablo, voy contigo, de la dura madre espinal, ¿podría dar sintomatología con un test de Neri o del Hermite? Muy probablemente. Es decir, a partir de que tenemos una retracción importante, muy habitualmente, pero claro, piensa que también es posible que dé un positivo porque el paciente tuviera una alteración discal previa. ¿Vale? Entonces, a partir de la puesta en tensión dural, tengamos un test positivo que tal vez antes no lo estuviera dando. Y el ascenso podría dar sintomatología al hacer un láser y un bragar, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si no daba sintomatología algo que estaba, un deterioro discal que no estaba dando sintomatología, puede darlo. Otra cosa es que dé positivo en cuanto a una situación tipo ciatalgia, es decir, no una ciática como tal, sino una ciatalgia y tengamos un láser positivo y a lo mejor no un bragar, etc. ¿Vale?
Se va bien y a los días que el paciente se vaya bien y a los días tenga una recidiva, por supuesto, ¿vale? Está comentando Juan Alonso, por supuesto que es posible, pero cuidado con esto, hacerle ver también al paciente que muchas veces lo que decimos, si no está solucionado el problema completamente, puede ser que tenga una mejoría notable, se encuentre mucho mejor, el paciente decida que ya está todo bien, tú tienes que hacerle ver que no, que hay que revisar esa situación, como mínimo revisarla para ver qué es lo que está pasando. Y si hay recidiva, luego hay que valorar bien esa recidiva, hay que valorar bien si, bueno, muchas veces el paciente, no sé, hacer algún test, algo que sea lo más objetivo posible, test de movilidad en los que tú puedas hacer ver que el paciente cuando llega a tu consulta no es capaz de tener el rango de movilidad de alguna articulación, cuando se va tiene el rango completo o casi completo, y cuando vuelve te dice, es que vuelvo a tener el dolor, sí, pero el rango de movilidad se mantiene mejorado. Bueno, pues estamos ante una mejoría, no estamos ante un empeoramiento, estamos ante una mejoría, solo que hace falta más, ¿de acuerdo? Hace falta más trabajo. Cuidado con esto. Gracias a ti, Catarina. Gracias, Amaya. Qué bueno. Mónica. ¿Cuál diafragma primero? El que más hipomovilidad refiera. Donde tú te encuentres más restricción de movilidad sería donde vamos a trabajar primero y donde vamos a insistir más. ¿De acuerdo? Bien. Con tanta tensión dural sería difícil notar el ritmo cráneo-sacro. Muy bien, Eva. Es una fantástica pregunta. Por supuesto que sí. Cuando hay tanta tensión dural, ¿cuál es la connotación principal? Pues el hecho de que precisamente no percibo el ritmo cráneo-sacro. Y eso es un indicativo de hipomovilidad que me hace pensar que necesito restablecer ese ritmo cráneo-sacro. A veces no soy capaz de percibir claramente el asincronismo, pero sí la falta de movilidad. Puede ser suficiente esa falta de movilidad para pensar que necesito trabajar sobre ese sistema cráneo-sacro. Fantástica pregunta, Eva. Juan Alonso, repetir la sesión, se le trata, se recupera, pero unos días o semanas recae. Sí, lo que estamos hablando, es muy natural que el paciente tenga recaídas, pero cuidado, cuidado, intenta objetivar, intenta utilizar. Si tienes entre medio, imagínate que tienes una repercusión clara, por ponerte un ejemplo que me viene fácil a la mente, una repercusión hacia su ATM y resulta que por culpa de la repercusión que tiene el ATM tiene una dificultad para la apertura de la boca. Y tú se la puedes medir y posterior en la segunda o la tercera sesión, el paciente se queja y dice, es que vuelvo a estar igual. Bueno, vuelves a medir y le dices, no, mire, en su historia tengo anotado que vino aquí con una apertura de 35 y usted ahora tiene una apertura de 42. Pues, evidentemente, ha mejorado. Otra cosa es que cuando llega a la apertura de 42 sigue teniendo sintomatología, sigue teniendo una nocicepción. Bueno, es indicativo de que hace falta más tratamiento, ¿vale? Como suelo decirle yo a los pacientes, que esto lo entienden todos muy bien, ¿cuántos paracetamoles necesita usted para aliviarse un dolor de cabeza? Unas veces 1, otras veces 10. Pues, y como diría mi queridísimo amigo Luis, entre Pepín y Pepón está Pepe. Entonces, ¿vale? Cuidado con las recaídas e intentad testar y retestar y además, en la medida de lo posible, objetivar. Buscad un test lo más objetivo posible y que el paciente lo vea para que tenga un feedback perfecto. ¿Vale? Esperad un segundo que voy a dejar de compartir esto y así me veis, creo que un poquito mejor. Vale, a ver por dónde vamos. ¿Qué lesión osteopática post-whiplash se trataría con preferencia en el tratamiento agudo? Muy bien, Carlos. Muy frecuentemente en un whiplash una de las lesiones más importantes son las alteraciones para mí craneales. Lo que pasa es que a lo mejor el paciente te lo está referenciando como problemas de carácter gástrico y otros de carácter, a lo mejor, pues, ¿qué te diría yo? De sintomatología de
sensación vertiginosa, de inestabilidad o cosas por el estilo. Pero muchas de ellas lo que es frecuente es que tenga una relación directa con la esfera, yo diría, craneocervical. Entonces, todas las fascias anteriores del cuello y todas las disfunciones craneales para mí son tal vez la parte más importante y que no hay que descuidar. Paloma, gracias a ti. Muy bien, muy bien. Fantástico, nos vemos. Flavia, una caída de cola, por ejemplo, también podría representar muy bien una caída sobre el sacro, podría representar una situación en la que me favoreciese un asincronismo por una situación de flexión traumática del sacro, ¿vale? Podría ser un ejemplo importante. ¿Inspiración no se asocia a extensión como a nivel torácico? Lourdes me está preguntando, no... Tú te refieres al hecho de que cuando yo inspiro, en la expansión torácica realizo tal vez una extensión del raquis, tal vez. No lo sé, porque no la acabo de pillar. Pero no, cuando hablamos de movimientos membranosos hay que diferenciarlos de los movimientos estructurales. Una cosa es que yo lo relacione con el sistema respiratorio y entonces que lo asocie, que una inspiración la asocie con el momento de flexión craneosacra, pero eso es lo que va a generar en cuanto a movimiento de las membranas, que se relaciona con el momento de expansión membranoso y de producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuidado porque yo siempre he dicho que cuando hablamos del sistema membranoso, el sistema fascial, deberíamos de haber utilizado otros términos que no flexión o extensión, porque nos hacen crear confusión. No tiene nada que ver con la flexoextensión articular, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando queremos representar el movimiento, para imaginarnos el movimiento de las membranas dentro del cráneo asociadas a los huesos que están en su relación, pues no tenemos más remedio que utilizar esa imagen de movimiento del occipucio hacia la flexión, que si la imaginamos con respecto al movimiento del occipucio, con respecto al atlas, es justo lo contrario. Entonces nos genera una situación de confusión y de lío. ¿Vale? Cuidado con esto, cuidado con esto. Flexión craneosacra es el momento de la expansión de todo el sistema, de la producción de líquido cefalorraquídeo. La extensión es la involución, la retracción, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y eso genera la expansión y la retracción, una repercusión sobre los diferentes huesos del cráneo o sobre el sacro, por un empuje de carácter membranoso, por una tensión membranosa, ¿vale? Entonces no confundamos cuando hablamos de membranoso con estructural. La inspiración se relaciona con flexión craneal, exacto. Muy bien, Javier. Gracias. Gracias a ti, Stephanie. Begoña, muchas gracias también. Ha sido interesante, pues me alegro muchísimo de que haya sido interesante. Es el objetivo, que os aclare dudas y que sea mínimamente interesante. Fantástico, Lucía, gracias a ti. Laura, gracias. Gemma también, Gemma, muchas gracias. Lilia, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Fantástico. Gracias, Javier. Muchas gracias, Gustavo. Fantástico. Néstor. Engame, ¿qué tal? ¿En cuántas sesiones se normaliza el enclavamiento del occipucio? Lo que he comentado antes. Si consigo ver al paciente de manera temprana, probablemente en pocas sesiones se pueda conseguir, pero bueno, vamos a ver las últimas preguntas. Gracias a todos los otros chicos. Paso rapidito, ¿vale? Porque ya se está alargando demasiado y ahora sí que, si no, luego se hace muy tediosa la presentación si dura cerca de que va a durar cerca de las 2 horas. Ah, pues mira, ya está. Creo que no se me ha escapado nada. Creo que las he contestado a todas o a casi todas. Disculpadme si alguien se me ha escapado, ¿de acuerdo? Y
Y bueno, muchísimas gracias a vosotros. Vaya, gracias, Euge. Qué bueno. Carolina, muchísimas gracias a todos. De verdad que un placer compartir y una emoción tremenda el ver que hay tanta gente detrás y además de tantos lugares. Os presento a todos a mi queridísima princesita, Noa, que ella estaba entrenando mientras nosotros estábamos aquí trabajando, que conste que estaba dándole duro también. Pablo Minetti, ¿cómo estás? Querido, ¿qué tal? Desde Rosario, Catarina, qué bueno. ¿Has visto? Qué cosa más bonita tengo. Gracias a vosotros, de verdad. Esto es un verdadero placer, María. A ver si tenemos ocasión de vernos. Bueno, pues un saludo a todos. Tu princesa también se llama Noa, ¿en serio, Javier? Qué bueno. Eh, Igual que fin de... Enrique, hola Enrique, ¿qué tal? Qué bueno, gracias a ti. Me alegro de que te gustara el seminario también. A ver si luego tenemos ocasión de encontrarnos. Bueno, chicos, pues un gusto, un placer estar con vosotros y a vuestra disposición. Se me ha olvidado ponerlo al principio, pero por si acaso, algunos ya me conocéis y ya lo tenéis, pero por si acaso, es, a ver si lo he puesto bien, escuelaosteopatiamadrid.com. Os dejo mi correo electrónico por si alguien tiene algo que comentar, alguna duda y sobre todo acordaros, si alguien quiere no solamente esta charla, sino cualquiera de las otras que se han ido produciendo, que algunas me consta que han sido, bueno, todas han sido magníficas, del resto de colegas las podéis ver en la web de OMI Internacional. Evelyn, gracias a ti. Un fuerte abrazo a todos.